Empecemos el sufrimiento. Para eso vamos a ver muchos versículos de la palabra del Señor. Vamos a empezar con Primera de Pedro, en reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Consagro esta predicación a Dios. Como siempre, Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 17 en adelante. Leo para ustedes. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Versículo 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Versículo 20, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, solamente 8 fueron salvadas por agua. Dice la palabra del Señor: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, entre comillas, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. La aspiración de una buena conciencia a Dios por Jesucristo. Siguiente carta, mismo autor, capítulo 2, versículo 5, dice: si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Amén. Efesios capítulo 2, versículo 17. Bendito el Señor. Efesios, si lo tiene puede decir amén. Efesios capítulo 2, versículo 17. Estamos analizando y viendo algunos versículos de la palabra del Señor que sirven como antesala para lo que vamos a desarrollar. Dice el versículo 17: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Amén. Tendríamos que volver al autor que acabamos de dejar, el capítulo 1 de ese mismo autor que acabamos de dejar, primera carta, capítulo 1, versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Punto. El versículo 11 dice: escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. El final y el diseño de los sufrimientos de Cristo eran para reconciliarnos con Dios y para llevarnos a su gloria eterna. Esa es la doctrina que predicamos y es un pilar en nuestra educación espiritual, el sufrimiento de Cristo. No podemos, la iglesia en general, voluntariamente, reducir nuestra fe a las cosas externas. Sería solamente religión sin educación. Dice la palabra del Señor, capítulo 3, versículo 21, Primera de Pedro, exactamente así: el bautismo que corresponde a esto nos salva, aspirando a una buena conciencia hacia Dios, la aspiración de una buena conciencia. La maldad, amados hermanos, en esta época es grande. La maldad ha aumentado considerablemente en nuestro día de una forma exponencial. Capítulo 19 nos habla la palabra del Señor de cómo Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados, y el versículo 20 dice: los que en otro tiempo desobedecieron. Son versículos profundos, versículos con algunas interpretaciones, algunos matices interesantes. Hay mucha especulación occidental referente a ese versículo de que Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados. Se requiere de una lectura seria, dinámica y profunda, con una buena fuente de información para poder tratar de llegar al meollo del asunto. Lucas, el capítulo 17, el versículo 27 dice: asimismo como sucedía en los días de Lot, que la maldad había aumentado, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Los días de Lot nos habla el Señor. Días de Noé y días de Enoc. Grave, una situación compleja. Y eso es lo que estamos viviendo. Estamos viviendo los días de Noé y los días de Lot. El versículo que dejamos nos dice que el Señor predicó a los espíritus encarcelados, y hay una confusión aparente
de qué pasó, a quién se le predicó. Vamos a profundizar. Los días de Lot, la maldad es abrumadora en estos días, pero el Señor Jesucristo necesita, o Cristo necesita, que su iglesia se mantenga sobreviviendo como una novia esperando a su esposo. En esta época, sobrevivir como creyentes en Cristo es un verdadero honor. Es un verdadero honor. No es fácil estar en esta época y sobrevivir a el cristianismo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Es difícil ser cristiano. No sé a cuánto le resulta fácil ser cristiano. A uno nos cuesta demasiado ser creyentes, ser cristianos. Personas que no les cuesta, por religión no les cuesta dejar de hacer lo que tienen que hacer, ponerse una falda, dejarse crecer el cabello y ya, y son evangélicos y son religiosos y viven y mueren así. Pero hay otras personas que luchamos día a día por no abandonar la cruz. Luchamos día a día por no dispersar. Qué fácil, hermano. Yo me sorprendo con qué facilidad la gente se desconcentra del camino. Con qué facilidad la gente pierde el objetivo de la cruz. Con qué facilidad la gente deja de ser creyente por unos segundos. Con qué facilidad la gente negocia. Con qué facilidad hay tantos Pedros negociando en el patio donde están juzgando a Jesús de Nazaret y diciendo: yo no lo conozco, no sé quién es. Y alguien le dice: pero si usted parece evangélica, ¿qué está haciendo aquí? Usted mire esa falda tan larga y ese cabello largo, usted parece más evangélica que cualquiera. Ay, ¿qué tal? No, póngame esa canción y verá que yo se la bailo. Una cuñita para romper lo técnico del mensaje. Aleluya. Juan capítulo 17, versículo 15 dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. A mí este versículo siempre me ha sorprendido mucho. Guárdalo del mal, de las impurezas, de la religión, de los rituales, de la profanación, de perder, de ser hechizados. Hay gente, hermano, estoy sorprendido de la cantidad de hechizos que se están ejecutando en el mundo espiritual. He visto un par de imbéciles hechizados, embrujados, aquí decimos en Colombia enyerbados. No sé qué le dieron, dicen que agua de las 3 cañadas, es un término que dicen las viejas. Los enyerbaron, las enyerbaron y están como locos, obsesionados con cosas que los están matando. Saben que los están matando y siguen pidiendo que los maten. Saben que les están quitando la vida y dice: deme más, quíteme más la vida. Es un hechizo. Que el Señor nos guarde de esos hechizos, de esos encantamientos, de esos brebajes. Por cultura somos una raza de hechiceros, de chamanes, de agoreros, de idólatras. Por cultura hay cientos y cientos de personas haciendo invocaciones a través del bazuco, a través de la cocaína, a través de la morfina, a través de todas esas sustancias alucinógenas que traspasan el mundo espiritual y la gente pierde el uso natural o la razón natural y entonces empiezan en un comportamiento irracional. Son personas que están enfermos, pero usted le dice: usted está enfermo, usted le dice: no, yo no estoy enfermo. Están enfermos y esa enfermedad es como la lepra, arrastra al entorno con ellos. Pero estamos hablando de gente adulta, de viejos ya que pasan de los 60 años, que están dando más lora que unos adolescentes. El problema es que la familia, el entorno se comportan peor que ellos. Ok, sé que estos discursos no gustan, pero sigamos, hay que decirlo, ¿eh? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Guárdalos por favor del mal. En esta época necesitamos ser guardados del mal. Mucho, demasiado, en extremo. Porque es una generación que a lo malo dice bueno. Usted le dice a alguien: eso está malo, y usted dice: no, lo que está es muy bueno. No haga eso, no, esto no tiene nada. Y yo soy así, y a mí qué me importa, y diga lo que sea, yo me le enfrento al que sea. A mí nadie me va a decir lo que tenga que decir. Pero uno dice: wow, tremendo, porque no hay educación espiritual, no tuvieron una cátedra espiritual en su interior. Fueron niños criados como en el monte, o peor que en el monte, porque nunca tuvieron educación espiritual. No estoy hablando si usted sabe leer o no sabe leer, estoy hablando de educación espiritual, de la relación entre usted y su Salvador, de la prioridad que usted le da a Dios, de la prioridad que usted le da a la palabra del Señor, de la prioridad que usted le da a la referencia espiritual. Estamos hablando del sufrimiento. ¿Cuántos dicen amén? Guárdalos del mal, guárdalos del mal. Guárdalos. Aunque estamos en el mundo, metidos en este mundo, en este lodo en el que estamos metidos,
si logramos asirnos del autor y consumador de la fe, de Cristo, de ese Cristo de la gloria, de ese Cristo crucificado y resucitado, creo que lo podríamos lograr. Creo que lo podríamos lograr. Sobre todo en esta parte del mundo occidental, donde es tan fácil ser evangélico. Usted cambia de iglesia como yendo a un supermercado. Tenemos varios shopping en la ciudad. Voy a ser un poco extenso hoy, técnico. Tenemos varios shopping en la ciudad. Está Arcadia, está Oviedo, está Santa Fe, está San Diego, está el que está por San Diego, Premium Plaza. Estoy haciendo publicidad gratis. Está Unicentro, está Almacentro, están los centros comerciales del norte, el norte, Puerta del Norte. Pero la mayoría de todas las personas de los sectores que acabo de mencionar pernotan en el centro comercial El Tesoro. ¿Entendieron la analogía? Ok, y así son las iglesias y así son los creyentes. Usted puede ser de donde sea, pero usted quiere estar en la iglesia de moda. No importa de dónde venga, usted puede vivir en la Conchinchina, pero si usted está en El Tesoro se siente de estrato 7. Y nadie le pregunta de qué barrio viene. Usted está en El Tesoro y nadie le dice si al salir del Tesoro va a coger un Uber, va a coger un taxi, va a coger un bus o se va a bajar desde esa loma a pie hasta la estación del poblado. Usted llega al Tesoro y disfruta del Tesoro. Y usted, estoy en el centro comercial El Tesoro. Así son algunos creyentes, les encantan ir a las iglesias de moda. Ellos necesitan tener un estatus cool, para que digan, estamos en la iglesia donde verdaderamente está la vida. Estamos en la iglesia donde verdaderamente es la moda. Pero gloria a Dios por los pocos que son educados espiritualmente hablando. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Ezequiel capítulo 37, versículo 14, dice la palabra del Señor: pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice el Señor, dice Jehová. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Qué bueno que la prioridad de cada creyente, que la prioridad de cada cristiano sea que el Espíritu de Dios está dentro de él. Que no haya más importante de las iglesias que nos preocupemos porque el Espíritu Santo esté con nosotros. Es importante que usted venga, pero es más importante que el Espíritu de Dios venga. Las iglesias, los pastores nos encantan que las iglesias estén llenas, pero es mejor cuando el Espíritu Santo está. Es mejor cuando el Señor está. Y cuando el Señor está hay libertad. Y es todo un proceso. El culto es todo un proceso a Dios. El culto no es simplemente venir a tocar una banda de moda y las hermanas en su banda de moda. No, el culto a Dios es algo sacro. Es de espíritu a espíritu. Es el devocional a Dios. Es mi sacrificio de alabanza. ¿Sabían ustedes que los muertos no pueden adorar a Dios? Y entonces hay gente que llega a lugares donde está la presencia del Señor y les es impedido por una plaga enviada para atormentarlo y no puede adorar a Dios. Y la persona intenta, brega, y sobre todo si llega a un lugar donde no le mueven las emociones, donde no es emocional sino espiritual, usted se va a aburrir, se va a dormir, usted se va a desesperar, usted no va a soportar el impacto del Espíritu. Amén. Más si su casa está vacía porque usted le pidió su interior, su apartamento interior, su templo interior al Espíritu Santo en la semana y le dijo, lo necesito para un Airbnb. Sigamos. Y entonces dice la palabra del Señor en Joel capítulo 2 versículo 28: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y a mí me gusta esta expresión del profeta Joel: derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y entonces empiezan a ver los efectos de derramar de su espíritu sobre toda carne. Y dice, recibirán el don de la profecía. Llegarán al estatus de la profecía. Serán como el Moisés, aleluya. Serán como Isaías, serán como Samuel. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Bendito el Señor. Eso es lo que el Señor tiene preparado. Es el diseño original que Dios preparó para los suyos.
lo que acabamos de leer, derramaré mi espíritu sobre ellos, los llevaré al espíritu de la profecía, profetizarán, verán visiones, soñarán sueños, sobre ustedes vendrá la imposición gloriosa y la unción gloriosa del Espíritu Santo. Y yo quiero hablar del Espíritu Santo porque no hay una experiencia más trascendental que ser lleno del Espíritu Santo de Dios, y como señal, hablar en otras lenguas. Es un misterio. Si usted me pide a mí la definición de unción, es inexplicable. Aleluya. El aceite del Espíritu Santo, mejor la representación del Espíritu Santo como aceite, viene sobre usted como vino sobre David. El asunto cambia, el panorama cambia, la percepción cambia, el interior cambia, todo cambia, porque usted se vuelve un amante de la palabra. Usted no se enamora de la religión, usted se enamora de su Salvador. Usted tiene una experiencia interna con su Señor. Usted no es evangélico hoy y mañana es inconverso. Usted no canta te alabaré, 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 y al otro día está bailando perreo y sandungueo. Usted es cristiano y punto. Suena muy radical este evangelio. Suena muy radical. No levanta muchos adeptos, pero es lo que tenemos que hablar. ¿Saben algo, hermano? Dios tiene muchos ángeles. Dios tiene serafines en los cielos, y también hay niveles en los ángeles, y en toda la creación hay muchos ángeles, hay huestes celestes, hay arcángeles, hay ángeles custodios que custodian la tierra de Israel. Bendito el Señor. También está serafines. Deuteronomio capítulo 7 versículo 6 dice el linaje al cual nosotros pertenecemos. Dice: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos de la tierra. Amén. Y es maravilloso eso. A mí me enternece esto. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante, el más pequeño de todos los pueblos. Podríamos cortar tanta tela ahí, pero no hay necesidad. El libro de Éxodo, el capítulo 19, el versículo 5, dice la palabra del Señor: ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, dice la palabra del Señor, entienda, concéntrese por favor. Dice: vosotros seréis para mí especial tesoro sobre todos los pueblos. Amén. Y me seréis un reino, ungidos con el sacerdocio levítico, y serán gente apartada, gente separada, gente renacida, gente clasificada, gente inspirada, gente tocada, sellada, gente con originalidad, con autenticidad, gente que hablará en otras lenguas, gente que sanará leprosos, gente que beberá cosas mortíferas y nada los dañará, gente que serán enfrentados a la serpiente y nada los dañará. Sobre sus manos pondrán, o sus manos pondrán sobre los enfermos, y esa porción del santo que hay dentro de ustedes los sanarán. El impacto al ustedes colocar sus manos sobre los enfermos producirá sanidad. Mi especial tesoro, mi gloria y mi honor serán para el Israel de Dios, para la iglesia de Cristo, porque estamos aquí en este mundo impuro, y si logramos alejarnos del mundo y de sus placeres, siempre lo digo, los placeres del mundo, la impureza que rige en el mundo, la maldad es lo que manda en el mundo. Yo le he dicho a un par de gentes, le he dado un consejo gratis, no cobro por estos consejos, le he dicho: por sentido común, sea cristiano. Por sentido de supervivencia, porque en el mundo fueron un desastre, fueron un fracaso. Todo lo que hicieron y emprendieron le fue mal. Hombre o mujer, le fue mal. Hacían algo, les iba mal. Emprendían algo, les iba mal. Salían, les iba mal. Entraban, les iba mal. Todo era mal. Se enfermaron, las emborracharon, los volvieron viciosos, los volvieron imbéciles y atorrantes. Veo un muchacho de 23 años todos los días. Hace 20 días lo dejó una muchacha de 23 años. Tiene 2 hijos, un hijo con él, un hijo con otro hombre, pero está reducido. Está reducido. Yo le digo: usted tiene 23 años porque está así, como un imbécil.
Él dice, yo tengo que salir de esto, me da muy duro, me duele, pero yo voy a salir de esto. Y la veo y me duele, me parte el alma, me parte el corazón. Yo le digo, usted tiene 23 años de vida, ¿cómo es tan atorrante? Se lo he dicho de frente, usted es un imbécil, por favor reaccione. La vida está por delante. Le digo, no, algún día salgo de esta. Porque el diablo le paga mal a quien bien le sirve. Sírvale al diablo, pacte con el diablo, baile con el diablo, a ver cómo le va. Por sentido común la gente debería de ser cristiana. Por sentido común la gente debería tener principios éticos, de valores espirituales, eclesiales, bibliocéntricos en su interior. Recuerde que estamos en un mundo malo. La gente le dice a lo bueno, malo. Y a lo malo le dicen, qué bueno. Así que esa impureza que rige en el mundo, la maldad, cuando un hombre o una mujer logra alejarse de la inmundicia de este mundo, está haciendo algo glorioso. Cuando alguien puede zafarse, hermano, no es tan fácil zafarse de las garras del adversario. No es tan fácil usted soltarse del hechizo de Satanás. No es tan fácil usted llegar a una iglesia y convertirse al evangelio. Hay cientos y cientos y cientos de demonios encargados de quitarle a usted la vida eterna. Hay legiones, incluso se han metido a los lugares que se hacen llamar casa de Dios. Han ocupado el lugar de Dios, se han asemejado a Dios y la gente les da adoración, adoración, adoración. Y el mundo se ha metido dentro de la iglesia. Se ha vuelto un comercio, se ha vuelto un buen emprendimiento. Compremos unas sillas, compremos 2 micrófonos, compremos 3 ventiladores, hagamos un altar, pongamos música mundana, llenemos esto de saltarines y saltarinas y vamos a decir que somos la iglesia verdadera. Es muy fácil, es muy difícil que salgas de las garras del infierno. Yo le decía a alguien que está metido en un lodazal y no se quiere salir, le decía, ojalá me esté escuchando, le decía, mire, yo me le arrodillé a mi papá, le dije, por favor no siga consumiendo vicio. Él me dijo, qué buen muchacho eres un buen hombre, tienes un buen corazón. Me estaba parando de rodillas y él salió por esa puerta a consumir. Porque la gente está enferma, porque no tienen a Dios. No crean que es tan fácil dejar el mundo. No, simplemente no. La gente tiene que nacer de nuevo. Las hermanas que tienen 4 y 5 hijos saben qué significa parir un hijo. Saben el desmembramiento, cuando tienen que romper la fuente, cuando empiezan los ciclos del dolor, lo que siente cuando sale un ser vivo de otro ser vivo. Os es necesario nacer de nuevo, dice la palabra del Señor. Pero sigamos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Ese es el diagnóstico normal que Pablo da de la gente sin Dios. Sigamos. Así que está haciendo el Espíritu Santo algo glorioso con su iglesia, en medio de la iglesia, la selección, y dice, seréis mi especial tesoro. Una persona grande, una persona santa, consagrada a Dios, no es una persona que de la noche a la mañana lo logró, sino una persona que con mucho esfuerzo lo logra mañana tras mañana, momento tras momento. No es que de la noche a la mañana amaneciste siendo santo. El que te diga eso, pues creo que no está en la línea. No creo que esté acercándose a lo que realmente enseña la palabra. Lucas capítulo 13, versículo 24 dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta.
Esfuércese en entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos intentarán entrar y no podrán. Es palabra del Señor, es palabra del Señor. Muchos lo han intentado. ¿Conoce usted a alguien que haya intentado entrar por la puerta estrecha y no lo logró? No lo logró. No lo logró, porque al ladito tenía una opción que era otra un poquito más grande. Decía, no, por ahí tan estrecho, no. Aquí hay una grande. Usted pasa y pasa sobrado. Usted pasa y entra sobrado. Por esa que se tiene que esforzar, tiene que sufrir, tiene que esforzarse, tiene que incomodarse. No entre por ahí. Pero el Señor dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta. Aleluya. Me gusta esa palabra. ¿Alguien da un aplauso al Señor por esa palabra? Qué bueno el Señor, qué bueno el Señor, qué bueno el Señor, aleluya, me gusta. Y dice también, 14:26, dice la palabra, ¿quién de vosotros, o mejor, desde el 26, dice, si alguno viene a mí, a Cristo, y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, amigos, no puede ser mi discípulo. Si cortamos ahí un telar, nos meteríamos en problemas, porque estarían diciendo que el pastor está dividiendo la familia, porque usted se mantiene con esos inconversos y que usted hace lo que esos inconversos le dicen, y que usted no puede renunciar a su familia, porque su familia es el gran tesoro que usted tiene en la vida, y cuando usted lo necesita no van a estar. Pero bueno, es un problema suyo con Dios. Yo sé a qué tengo que renunciar y a qué no tengo que renunciar, pero la Biblia es tajante: entre por la puerta estrecha, renuncia a todo. Solo que este mensaje, yo me atrevo a predicarlo porque no tengo reguladores. Hay que predicarlo, hay que enseñarlo, porque viene una generación de relevo detrás y van a decir qué es lo que se enseña. Entonces, si van a ver un coach aquí hablando tonterías de la dinámica artificial de Iris, no, ¿cómo se llama? Google y lo otro. Sí, cuando le hablas, Siri. Y entonces van a decir, no queremos escuchar más a Siri, queremos escuchar palabra de Dios. Denle un aplauso al Señor, entusiásmese, por favor. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. ¿Sabe a qué debe de renunciar y a qué no debe renunciar? Amén. No era por aquí el trazado original de mi croquis, pero el Señor nos dirige por ahí. Si alguien es muy elevado espiritualmente, se le dan todas las cosas espirituales, bien por él. Hay gente que nace con el pie derecho. Ponen una congregación, se le llena. Tratan a las ovejas como si fueran marranos y la gente se deja. Tratan a las ovejas como si fueran chivos y chivas y la gente es feliz produciéndole chivos y chivas. Los tratan como marranos y son felices. Una marrana tetona con 12 marranitos mamando de sus tetas. Y la gente feliz ahí, dicen, es aquí, es aquí. Y entonces, personas elevadas. Pero hay otros que tenemos que esforzarnos, luchar para lograrlo, intentarlo una y otra vez. Y cuando usted lo logra, tiene más méritos. Y tiene más méritos que el que está aquí. Porque el que está aquí ya lo tenía todo. Pero cuando usted logra subir escalón por escalón, aleluya, levantarse y con las manos y los pies aferrarse al peñasco y subir al monte Siniático, y cuando se encuentran aquí, usted no es igual al que ya estaba allá. Para los efectos divinos, amén. Porque dice, esfuércese para entrar. No tengo que dar un ejemplo de qué es esforzarse para entrar. Usted sabe cuándo entra y cuándo no puede entrar. Esfuércese para que entre por la puerta estrecha, porque estrecho y angosto hacia la puerta y el camino que lleva a la vida eterna. Amén, amén, amén. Aleluya. Tenemos que ver con lupa y con anteojos la generación en la que estamos, el tiempo en el que estamos viviendo. Si miramos para el oriente, hay tantos influenciadores que dicen el reloj de Dios es el oriente, es Israel. Siempre está en conflicto, siempre está en guerra, siempre hay conflictos religiosos, los ortodoxos, los ultraortodoxos.
Pero Israel está un poco paniqueado porque entró una batalla de identidad de géneros. Están inventando una pastilla para cambiar de género. Están con locuras y excesos en el ámbito del género. Y tiene paniqueados a todos los israelitas porque eso nunca había pasado dentro de las entrañas de Israel. Más allá de que envíen bombas o misiles con drones, este ataque que está entrando los tiene alarmados. Pero ellos dicen que alguien tiene que despertar y decir: el mundo está loco, hay que pararlo. Pero si venimos al occidente, ser un verdadero hijo de Dios, con identidad y compromiso con el reino de los cielos, es mucho más difícil en esta época. Hay tanta maldad en el mundo que es casi imposible no defraudar a Dios. Aleluya, es casi imposible y usted lo intenta de todas las formas y el Señor está viendo ese intento que usted está haciendo de todas las formas. Aleluya, bendito el nombre del Señor, porque usted está intentándolo una y otra vez y una y otra vez. A su nombre la gloria. Dice la palabra del Señor, y al oír Juan, Mateo capítulo 11 versículo 20, 11:20 dice: Dios, o mejor Cristo, empieza a decir, se está quejando realmente Jesús de Nazaret. Está quejándose. Comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros. A reconvenir, a hablar y decir: yo soy la voz que nunca se detiene, yo soy la voz infinita. Ustedes no han valorado lo que he hecho en medio de ustedes. La voz que nunca se detiene, la voz infinita. Necesitamos ser ecos de la voz infinita, la voz que nunca se detiene, porque Dios ha hecho cientos y cientos de milagros dentro de nosotros. Que si esos cientos y cientos de milagros no se hubieran hecho dentro de nosotros, no hubiéramos sobrevivido, no hubiéramos pasado. Ay, yo veo personas que se salen de la sombra del omnipotente y terminan en una cárcel. Está de moda la casa por cárcel, 3 años, 5 años, solo porque no tienen el control, solo porque no le entregaron a Dios el esfuerzo para entrar por la puerta estrecha. El Señor ha sido bueno, lo ha guardado, la ha guardado, me ha guardado, nos ha mantenido vigorosos y verdes para que cada domingo lleguemos hasta este lugar, porque no es del que quiere, ni del que corre, ni del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Que venga a este lugar, que diga amén, que reciba milagro tras milagro. A su nombre sea la gloria. Éxodo capítulo 20 versículo 18. Éxodo capítulo 20 versículo 18. ¿Vamos bien? Creo que la iglesia está entendiendo lo que el Espíritu dice a la iglesia. Dicen los expertos, Éxodo capítulo 20, 18, los expertos, que las leyes, o mejor la ley, la Torá, fue dada bajo tinieblas, nube y oscuridad. Dice: trueno, relámpagos, sonido de la bocina, humedad, el monte humeaba, todo el pueblo temblaban y estaban de lejos, porque habían esos 3 elementos: oscuridad, niebla y neblina. Nos da una reseña interesante, capítulo 4 de Deuteronomio, versículo 11, dice la palabra: os acercaste y os pusiste al pie del monte, y el monte ardía en fuego, hasta el medio de los cielos, con tinieblas, con nube y con oscuridad. 3 elementos: oscuridad, niebla y neblina. Por favor, los hermanos que conducen en carretera, ¿saben qué es neblina? La neblina es diferente a la niebla. La neblina y la niebla son diferentes a la oscuridad. No se palpa nada. Hay páramos por donde tú vas a pasar a las 3 de la tarde y parece que son las 6 de la tarde. No ves nada. Se tiene que bajar el ayudante y con un trapito señalarle al conductor. Más o menos estos 3 elementos gravitaban en torno de la vez o de la experiencia cuando se entregó la Torá, la palabra al pueblo de Israel. Oscuridad, niebla y neblina. Tiniebla, nube y oscuridad. Israel no era digno de recibir la Torá, la palabra, el manual sagrado. Entonces dicen los expertos en este tema: oíste y viste la voz de sus palabras.
¿Oíste solo la voz de las palabras? Los expertos dicen que cuando sonó el shofar aparecían las palabras. Aleluya. No me voy a detener ahí, a mí me hizo así, bla, boom. Cuando ellos no podían distinguir nada, la voz simplemente sonaba. Pero cuando sonó el shofar, entonces empezaron a ver las letras, el alefet, y a empezar a armar la tabla de los 10 mandamientos. Lo dice la palabra del Señor. Oíste la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura viste, solamente la voz de sus palabras. A su nombre la gloria. Del golpe de la voz a esas 3 capas se dibujaron los 10 mandamientos. Ellos veían las letras en medio de las tinieblas, de la nube y de la oscuridad. Si damos un salto cuántico, hay 4 fechas intrínsecamente en la cronología de la tradición rabínica que sugieren 4 aspectos en la redención del pueblo de Israel. Una explicación bellamente profunda nos permite extraer un mensaje muy profundo y potente que se esconde en estas 4 fechas. Si nos preguntamos cuánto tiempo estuvo Israel en Egipto, esa pregunta requiere una explicación, porque según la Biblia hay 3 fechas distintas que se nos vienen a la cabeza. La primera, 430 años; la segunda, 400 años; y la tercera, 210 años. ¿Dónde se encuentran esos números? 400 años, Génesis, primer libro de la Biblia, versículo 15, dice la palabra santa, capítulo 15, versículo 13. Entonces Dios dijo a Abraham: Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, será esclava allí y será oprimida 400 años. Esta es la fuente del número 400. Ahora necesitamos saber dónde dice 430 años. Éxodo capítulo 12, versículo 40, dice la palabra: el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Amén. Esta sería la fuente de la fecha de los 430 años. 210 años. Nos tendríamos que remontar al libro de Génesis, utilizar la gramática oriental, dar fe a la traducción que nos entregan los sabios rabinos. Capítulo 42, versículo 2. Dice: vino Jacob, o viendo Jacob que en Egipto había alimentos, dijo a sus hijos: ¿por qué os estáis mirando? Y dijo: he aquí, yo he oído que hay víveres en Egipto, descended allá, descended allá. Exactamente, versículo 6. José era el señor de la tierra, quien le vendía a todo el pueblo de la tierra. Llegaron los hermanos de José, se inclinaron a él el rostro a tierra. Pero hay una palabra clave que dice: descended, desciendan, bajen allá. Hay hechos, el libro de Hechos, o hay una palabra que asevera eso. Hechos capítulo 7, versículo 12, dice: cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Bajen, bajen, es la palabra clave. Les estaba insinuando a sus hijos que la bajada a Egipto sería por 210 años. Se estaba aproximando 210 años que estuvieron bien, no estuvieron mal en Egipto. Estas fechas son de origen hebreo y calendario absolutamente judío. Hay palabras como redú, ruach, no la del espíritu, sino de fecha. Según la tradición hebrea, bajat, y su valor numérico o matemático, redú, es descender. Se hace una ecuación, un algoritmo bajo la geometría rabínica. Y esa palabra en el valor numérico da exactamente 210 años, que en realidad estuvo Israel en Egipto físicamente. Pero se complica el mensaje y se complica la pregunta. ¿Significa que nos encontramos frente a una contradicción dentro de la Torá? Amén. 430 años, 400 años y 210 años. Hay una explicación rabínica oriental curiosa, muy linda, por cierto, y muy increíble. Son 3 fechas, 3 tiempos, y todas son absolutamente reales. Prepárese, por favor, para este recorrido. Tenemos un poco de tiempo. Sé que el mensaje está intenso, pero requiere de concentración.
Existen dos conceptos sobre la esclavitud que sufrieron los hebreos. Abraham no estuvo corporalmente en Egipto. Isaac tampoco físicamente. No estuvieron en Egipto. Pero hay otra explicación interesante. Abraham e Isaac sí estuvieron en Egipto, solo que no en el Egipto físico. ¿Alguien recuerda lo que leímos de Pedro, de Cristo, de Noé, de Lot? ¿Alguien recuerda esa lectura? Hace 5 minutos la leímos, primera de Pedro. ¿Lo recuerdan? Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados y nosotros tenemos una conciencia. ¿Lo recuerdan? Lo acabo de predicar, lo acabo de decir. Aleluya. Qué bueno, me gusta este pueblo. Y entonces dice que hay un Egipto que se llama el Egipto psicológico. El Egipto psicológico. Algunos inteligentes ya tomaron la expresión, el Egipto psicológico. Recuerden que Abraham e Isaac no estuvieron físicamente en Egipto, pero sí estuvieron allá. Uno dice, wow, ¿en serio? ¿Alguien lo entendió ya? Ok, alguien ya lo entendió por ahí, gloria a Dios. Siempre la misma de siempre, aleluya. Un ejemplo. Una persona visita al médico, se hace algunos exámenes, algunos chequeos rutinarios, va al hospital. De repente le comunican que tiene que someterse a una operación con urgencia, una operación muy larga, por lo que la van a tomar ahora en pabellón, pues 3 semanas más. La van a intervenir quirúrgicamente. Una pregunta: ¿desde cuándo creemos nosotros que este paciente comienza a sufrir? Gracias. A usted le dicen la van a operar dentro de 3 semanas. Van a hacer una fisura abdominal, van a extraer un órgano interno, trataremos de que un donante de otro y lo colocaremos ahí, a ver cómo reacciona el cuerpo suyo con este paciente voluntario. Usted dice, ¿cuánto falta? 3 semanas. ¿Cuándo empieza usted a sufrir el trauma? Ya. Así le pasó a Abraham. Abraham, he de bendecirte, pero tus hijos van a ir a una nación y van a ser esclavizados. 430 años, 400 años. Ellos sintieron el dolor inmediatamente de la servidumbre de Egipto. Entraron psicológicamente a Egipto. Abraham e Isaac entraron psicológicamente a Egipto a sufrir el látigo opresor de los egipcios, porque amén, aleluya. Desde que ese momento empieza a transformar a ese paciente empieza a sufrir en carne propia ya la operación a la que tiene que someterse. Todos sabemos que la preocupación empieza en la persona cuando le dan la trágica noticia. Amén. Ahí mismo en la oficina del médico, en el consultorio mismo, empieza el sufrimiento de la persona. Momento de miedo, pierde el sueño. Ahí mismo, ahí sí no viene a la iglesia. Tengo que decir esto, tengo que sacarlo del trance. Había un predicador que decía, ustedes no duermen en la casa, se vienen a dormir a la iglesia. Y el mismo predicador decía, ustedes no van al baño en su casa, vienen al baño de la iglesia. Es una forma pentecostal, no se preocupe, no se preocupe. Aleluya. La persona empieza a angustiarse. La persona pierde la razón. La persona inmediatamente le da insomnio. ¿Y qué voy a hacer? Las hermanas más juiciosas dicen, ojalá me pueda comprar una pijama. Ojalá me pueda comprar unas chanclitas. Empieza a angustiarse, a afligirse. Le duele el estómago. A usted se le olvida, si usted tiene algún bien material, se le olvida ese bien material. Usted concentra toda su energía en ese momento quirúrgico que usted va a sufrir, porque usted no solamente piensa que la van a operar, nadie piensa que va a quedar bien. Dice, voy a quedar mal. No me va a funcionar.
no me va a funcionar. Y es verdad, conozco personas que nos están viendo, su madre sufrió un trasplante, el cuerpo lo rechazó 1 y 2 veces, perdió la vida, porque el cuerpo no pudo asimilar ese elemento extraño que estaba dentro. Un trance psicológico. Un trance psicológico. La persona empieza a sufrir desde ya y dice: ay, Dios mío, ¿qué me irá a pasar? Ese procedimiento. Esto exactamente fue lo que le pasó a Abraham e Isaac. Empezaron a sufrir con esa noticia desde que Abraham fue informado hasta el día de la salida de Israel de Egipto, exactamente 430 años. Dicen los expertos que en realidad Israel debió estar 430 años en esclavitud. Sin embargo, Dios, dentro de su inmensa bondad, de su inmensa misericordia, dejó un regalo que contiene un mensaje muy potente y muy interesante. Dios consideró, escuchen esto, eran 430 años que el pueblo de Israel necesitaba estar en Egipto, pero Dios tuvo misericordia de Abraham. ¿Saben qué hizo Dios? Empezó a contar desde el mismo Abraham. Aleluya. Denle un aplauso al Señor por eso. Es que Él es rico en misericordia. Aleluya, aleluya, aleluya. Y entonces Dios consideró los años de sufrimiento generado por el estado psicológico, así como si fuera parte de la cuenta por los años de esclavitud física que deberían haber pasado los hijos de Israel en Egipto. Y de esta forma el tiempo y la exactitud física real que tendrían que haber pagado fue completamente acortado, considerándolos como si todo hubiese sido comenzado ya a pagarse desde el momento en que Abraham se enteró de la noticia y comenzó a sufrir aquellos efectos, preocupación, todas sus consecuencias y daños colaterales. Abraham ya sabía que en el futuro sus hijos tendrían que ser esclavos. Él no iba a estar ahí para ayudarlos. La impotencia en un cerebro como el de Abraham debió ser dura y muy dolorosa. Luego, ¿a qué pertenece esa segunda fecha que se registra en la Biblia? 400 años. Es muy diferente el nivel de preocupación que siente un hombre. No le informan que su hijo va a ser un esclavo, va a ser afligido. Se preocupa. Lo ve y dice: ese pequeño va a ser un esclavo, va a ser afligido. Oh, qué tremendo. Y se preocupa mucho. Pero hay otra preocupación. Y es cuando ves al niño que nace, que empieza a crecer. Y va diciendo: este niño, este fue el que me dijeron, de ahí va a salir la descendencia que va a ser esclavizada. Yo no lo conocía, ya lo conozco. Y empieza a crecer con él. ¿Te imaginas el dolor de Abraham viendo a Isaac diciendo: yo tengo una promesa? Son 430 años. Isaac fueron 30 años. Aleluya, 400 años. Y ellos empezaron a sufrir ese efecto colateral, ese dolor terrible. Bendito el nombre del Señor. El momento que nació Isaac, de llamado y considerado la descendencia de Abraham, desde ese momento Abraham se angustió mucho más, con mayor intensidad, pues ya conoció a su descendiente. Y el tiempo que hay desde ese nacimiento de Isaac hasta la salida de Egipto exactamente son 400 años. Ese es el origen, el número 400 años. ¿Se ha entendido esto? Nos dirigimos a la pregunta más grande de todas, y es: ¿cómo llegamos de los 430 años que deberían estar en Egipto como esclavos a tan solo 210 años de estadía física real, los cuales en realidad no fueron 210 años de esclavitud, sino que los 210 años solamente fueron 86 años de esclavitud física y real? Solamente desde que nació María. Estuve investigando, fui a mis fuentes, Éxodo capítulo 15. Tienes que unir la hilación, hay que hacer una hilación. Éxodo capítulo 15, versículo 20. Y María le respondió cantando, María o Miriam es lo mismo. Cantad a Jehová porque en extremo se ha engrandecido. Miriam era hermana de Moisés. Se ha engrandecido, echado en el mar al caballo y al jinete. Amén. Tenía más o menos 14 años en ese momento el tío abuelo de María. Y dice que José había llegado a ser, José, no el papá de Cristo, sino José, de los hijos de Jacob. Dice que había llegado a ser el brazo derecho de Faraón. Eso está en el libro de Éxodo capítulo 1, versículo 8.
Éxodo capítulo 1, versículo 8 dice: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. No conocía a José. María o Miriam, su hermano Aarón de 3 años de edad, de la tribu de Leví. Ahí comenzó la real esclavitud para Israel. Venimos del Génesis, nos entramos al Éxodo y empezamos a contar más o menos desde el evento de que María danzó con 14 años, que Aarón también había nacido por ahí, tenía 4 años creo. Son datos rabínicos, pero desde ahí empiezan a contar la verdadera esclavitud del pueblo de Israel. Amén, bendito el Señor. ¿Están conmigo? Ok, ahí comenzó la real esclavitud para Israel. Por eso la llamaron María o Miriam, ya que desde que ella nació, los egipcios comenzaron a amargarle la vida a los hebreos. Miriam, Mac, significa amargo. Amargo. Pero antes de eso, desde que Jacob bajó a Egipto, José era virrey de Egipto, tuvieron una vida increíble. Una vida de comodidad, una vida de reyes. Fueron los mejores años de la vida de Jacob. Aleluya. Génesis 47, versículo 28 dice: vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. Fueron los días de Jacob, los años de su vida. O sea, los mejores años de la vida de Jacob fueron esos 17 años donde estuvieron en Egipto, la pasaron bien, la dulce vida. Fueron los mejores. Entonces, amada audiencia, ¿qué gatilló que se activara la esclavitud física en los últimos años de estadía en Egipto? ¿Por qué Dios no alargó esta buena vida durante otros 86 años para poder salir de Egipto, cumpliendo los 430 años sin tener que pasar por el yugo de la aflicción, de la tristeza, de la esclavitud? Un poco más profundo el tema de hoy. Según expertos en el tema de mi consulta, es un dato rabínico, el ser humano, los expertos dicen, fue creado para esforzarse y mantenerse en un esfuerzo constante que llegue a algo parecido como el sufrimiento. Y no es algo malo. No es algo malo. Por eso es que la religión es tan peligrosa, porque la religión acomoda todo un universo de fantasía y le dice a la gente cosas que la gente quiere oír. Recuerden el sufrimiento de Cristo, lo que leí de Pedro, que murió. Recuerdan por allá lo que estuve leyendo, lo que toqué, lo que realmente Dios quiere con la iglesia, que se llene del Espíritu Santo. Recuerdan lo que hablé del mundo, de la maldad que hay en el mundo, que la gente a lo malo le dice bueno. Recuerdan que dije tantas cosas referentes. Pues en el mundo hay que sufrir. Punto. Así lo dice los expertos. Hebreos capítulo 5, versículo 8. Nos da una joya. Definitivamente son joyas y hay que predicarlas. No sé si estos mensajes se guarden y se prediquen cuando muera, pero aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia a Dios. Tengo que contar algo. Esta semana me pasó algo maravilloso. Varios hermanos me preguntaban qué quería hacer. Pastor, tengo una inquietud, voy a hacer esto. Yo, como buen pastor, con mi traje pastoral, les decía: ok, hermano, haga esto. Ellos colgaban el teléfono y decían: el pastor dijo que hagamos esto, pero nosotros vamos a hacer esto. Me pasó 1, 2, 3, 4 y 5 veces. Llamaban y pedían un consejo. Pastor, ¿podemos hacer esto? Yo, bajo la luz de la palabra, con la inspiración del Espíritu Santo, les decía: no, hermano, no haga eso. Colgaban y decían: el pastor dijo que no, pero nosotros lo vamos a hacer. Yo dije: Señor, ¿por qué me está pasando esto esta semana? Pero no voy a pelear, no me voy a desgastar, porque no tengo que sembrar la autoridad. Yo soy la autoridad y las líneas de autoridad no me las toca nadie. Y si se mete conmigo, se mete en un problema. Basura. Yo dije: que Dios pelee mis batallas. Que Dios pelee mis batallas. Le entrego esto al Señor. Y empecé a pensar: ¿por qué el sufrimiento? Porque a veces viene el sufrimiento. Nacemos en este mundo y tenemos que sufrir. De hecho, nacemos y nos dan una palmada en el trasero. ¡Ah! Y si no naces llorando, te sacuden a ver si estás vivo. Es la primera expresión al mundo, al planeta Tierra. Nacemos llorando. Y cuando lloras, aplauden y dicen: está vivo. ¿Quién sabe qué dolor está sintiendo ese pequeño? Nadie lo ha descubierto. ¿Por qué lloró ese niño? Nadie sabe por qué lloró.
Amén. Nacimos para sufrir en el mundo. Cristo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Saben qué es lo más difícil de aprender en la vida? La obediencia. ¿Saben por qué esas personas están con esos problemas? Esos ya viejos, ya más de 70 años y en la cárcel. Da vergüenza, sin vergüenza, que a los 70 años le den 5 años por casa cárcel y a los 63 le den 3 años por casa por cárcel. Es una vergüenza. Porque nunca aprendieron la obediencia. Porque hay un término campesino, mal arrendado. Porque siempre que le decían uno, él decía dos. Si le decían blanco, él decía negro. Y él decía, no me la dejo de nadie. La obediencia, la obediencia, la obediencia. No a un hombre fácil. A veces digo, ¿por qué a veces me cuesta tanto trabajar? Sentimos la bota ahí nazi encima de nuestra cabeza judía. Y pensé, ¿qué sería de mí si no tengo obediencia? ¿Qué sería de mí si alguien no me regula? Porque tenemos que ser regular. Eso no nos gusta. No me vaya a regular, no se meta conmigo. Y uno dice, bueno, está bien, hermana, disculpe. Lo que está quieto se deja quieto. El problema es con papá Dios. Con papá Dios, porque a la gente no le gusta que usted le llame la atención. Y usted le hace haciendo el hombro, ay, dale, hay mucha. Si es cierto que sí. Ay, dale, hay mucho. Si es cierto, pero llámele la atención a una persona. Frénelo, dígale, loco, ¿para dónde va? Y ahora que le dice, oigan a voltean los ojitos. Yo digo, está bien, haga lo que quiera, lo que se le venga en la cabeza. Suena muy artesanal, pero es lo que pasa, hermano. Hay gente que no se le somete a nadie. Hay gente que no le hace caso a nadie. Dice, yo me le someto a Dios. Está esperando que llegue la deidad y le diga, tenga una teofanía y le hable en lengua hebrea y entienda lo que el Dios. Amén. Pero si no lees la Biblia, ¿cómo vas a escuchar que Dios te está reprendiendo? Pero si no te internas en el mundo de la promesa, ¿cómo vas a saber que las aflicciones producen en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria? Y que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros más fuerza, más río de agua de vida. Y que mientras más nos trillan, más nos humillamos. Y que mientras más nos abofetean, ponemos la otra. Y mientras más nos rechazan, más seguimos predicando la palabra del Señor. Hay un hermano simple, sencillo, como el hermano Enrique, pobre de espíritu. Me dice, pastor, no se preocupe por la gente que se vaya. Otros vendrán. Y yo dije, palabra de Dios. Dale un aplauso al Señor, por favor. Dios te bendiga, hermano Enrique. A su nombre la gloria. Aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. La obediencia a Dios. El ser humano nació para trabajar. Me preocupa tanto. No me preocupa igual, no. Pero veo con asombro algunos déficits en algunos compañeros ministerialmente hablando. Yo digo, pero ¿por qué salen con cosas tan extrañas? Génesis capítulo 3, versículo 17 dice, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te produciré y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás al pan hasta que vuelvas a la tierra. Pero la gente no quiere trabajar. Y dice, ¿y ese pastor trabaja? Sí, en la obra. ¿Y qué hace? Está en la oficina estudiando. Y en los ratos libres, él dice que medita en el Señor. ¿En serio? La Biblia dice que Pablo, algunos quieren imitar a Pablo, dicen, Pablo, yo tengo el apóstol, yo soy apóstol. Pero Pablo trabajaba con sus manos. Trabajaba el cuero con sus manos. El cuero, para cortarlo necesita esfuerzo. Tenía brazos fuertes, no tenía bracitos de pollo o brazos de tía. Pablo no tenía que llamar a Timoteo para que le destapara una botella. Pablo cogía la botella y la destapaba, porque él tenía brazos fuertes, porque trabajaba con cuero. Pero bueno, ese no es el tema. Perdón, a veces esto hay que editarlo. Me voy por senderos peligrosos. Ok. Entonces dice Filipenses capítulo 3,
Dije que me iba a demorar un poco, gracias por la paciencia, los hermanos que están allá. Filipenses capítulo 3, versículo 13, dice la palabra del Señor: hermano, yo mismo no pretendo verlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo, me esfuerzo a lo que está adelante. Aleluya, me esfuerzo por lo que está adelante. Y el versículo 8 dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo Jesús. Dice la palabra eterna del Señor. El versículo 13 dice, el 12 dice: no que yo haya alcanzado ya ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro así de aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Prosigo a la meta. Prosigo la meta. Hay gente que anda sin metas en la vida. Sin metas. Sin metas, andan por ahí y se distraen del camino. Me ha preocupado que algunas personas ya adultas se distraen del camino. Y uno las mira y le dice: hermano, ok, está bien, porque tengo que seguir adelante. Pero no nos podemos distraer ¿de qué? De la meta. De la meta, amén. Hoy hay una maratón en la ciudad. Tienen que colocar mallas divisorias para que los atletas no se distraigan por el esfuerzo de el movimiento. Van para la Guacatala y terminen en Puerta del Norte. No nos podemos distraer de la meta. Prosigo al blanco, el premio, al supremo llamamiento. La meta. Y la meta o el premio viene con sudor. Hay dos fórmulas cuando estás viejo para adelgazar: o haces gimnasio o cierras la boca. No más, no hay otra cosa más que te haga adelgazar. Dos cosas: si te ves obeso o obesa, tienes que dejar de comer como un chancho, o tienes que hacer movimientos con tu cuerpo. Si te quedas obeso, te vas a convertir en una persona que tiene un espíritu demoníaco. Se llama gula. Gula. Porque quieres comer todo, devorar todo. Estás invernando, no te estás moviendo. Estás en una invernación. No sé si para cuando venga el invierno, pero estás invernando más de la cuenta. Sigamos, por favor. Entonces nos recomienda que sigamos al blanco, al premio del supremo llamamiento. Daniel 11:32 dice la palabra, 11:32: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a Dios se esforzará y se moverá. Aleluya. Bendito el Señor. No importa que venga el sufrimiento, el pueblo que conoce a Dios se esfuerza y actúa. Hermano, porque tiene que ser una obligatoriedad que haya que invitarlos para que vengan a la casa del Señor. Yo estoy haciendo un ejercicio social. Estoy tirado de rodillas, sé que tengo que orar más, lo reconozco, pero estoy llorándole al Señor: Señor, yo no tengo la estrategia de ir por las casas y por las calles predicando el evangelio como dice el libro de Hechos, pero yo sé que el Espíritu Santo todo lo puede. Trae almas a la iglesia. Es un ejercicio social. Vamos a ver, en un tiempo les dirá como estoy rogando al Señor que traiga almas a la congregación, que tengan sed de la palabra, sed del conocimiento, que escudriñen la palabra, que se enamoren del pacto, que se enamoren del libro, que se enamoren de la educación espiritual, que tengan experiencias profundas con el Espíritu Santo, que sean sellados por el Espíritu Santo de Dios. Amén, amén. Dele un aplauso al Señor, vale la pena. El sufrimiento ya sí estoy finalizando. El sufrimiento puede venir de varias maneras, depende de la persona. ¿Cómo podemos aplicar la historia de los patriarcas, de sus años? 430 años, 400 años, 210 años y un cuarto, 86 años. Pero ¿qué fue lo que causó que comenzara la esclavitud física para ellos y que los años de buena calidad de vida, los años de control se mantuvieran hasta que se cumplieran los 430 años inicialmente dichos? Dicen los expertos rabínicos que lo que provocó que el cielo decretara la activación de la esclavitud, eso a mí me partió, fue el fallecimiento del último de los hijos de Jacob. Wow.
Oh, amén. Éxodo capítulo 1, versículo 6. Ya lo leímos, pero quiero volver a leerlo. Dice la palabra: murió José y todos sus hermanos. ¿Cuál fue el último hermano de José que murió? No lo registra en mi consulta. Lo consulté, pero no lo encontré. El último hermano de los hijos de José murió, falleció, y empezó una odisea. Hechos capítulo 7, versículo 15 también lo menciona. No lo voy a leer. Mientras Jacob, sus hijos, seguían vivos, todos sus nietos y descendientes estaban absolutamente activos en el estudio de, voy a decirlo así, de la palabra, de la Torá. El cumplimiento de los preceptos dados a los patriarcas Abraham e Isaac. Abraham le habían dado un precepto, y luego se llamó a Abraham y le dijo: circuncidarás a todo varón que nazca. Ya tenían preceptos. Abraham ya había pagado diezmos a Melquisedec. Ya tenían preceptos. Y ellos eran observantes en todos los preceptos. Estaban ahí consultando la historia de Taré, la historia de Ur de los caldeos. Abraham despedazando los ídolos de su padre. Abraham buscando la presencia de Dios. Abraham observando las estrellas, viendo la arena. Ya tenían encuentros trascendentales con el Dios de los cielos, y se encargaron de transmitirlo de generación a generación. Jacob se encargó de contarle a ellos que había tenido una visión, que había visto ángeles que subían y bajaban, y que él había pactado con Dios, y que Dios le había cumplido cada una de sus promesas. Isaac también les contó cómo fue librado del horno, cómo fue librado del sacrificio. Isaac les dijo: yo escuché la voz del ángel que dijo: Abraham, 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 detente, no lo mates, conozco tu corazón. Aleluya. Y entonces ellos estaban cumpliendo los preceptos dados. La separación del linaje santo. Tenían orden y disciplina. Orden y disciplina. Orden y disciplina. Eso es lo que le falta, no sé si a la generación, pero a la iglesia de hoy en día. Orden y disciplina. La gente no quiere disciplina. La gente no quiere orden. La gente quiere vivir como le salga de la cabeza. Y ya tenemos suficiente mal en el mundo como para dejar que el mal también florezca en la casa del Señor. No podemos convertir la casa del Señor en una cueva. Póngale lo que quiera, en una cueva de alimañas. Tenemos que convertir la casa del Señor en lugar de su presencia, en lugar de su gloria, su especial tesoro. ¿Dónde se conservará su especial tesoro? ¿Dónde el Señor tiene su especial tesoro? En vasijas de barro. Amén. Amén. Y entonces, todos invirtieron tiempo en el estudio de los preceptos y las ordenanzas. Desde temprano en la mañana, dicen las crónicas judías, antes del amanecer hasta la noche, niños, jóvenes, adultos, estaban entregados en los preceptos y en las ordenanzas. Había comodidad. Pero al cabo de 94 años, desde que bajaron a Egipto, falleció el último de los hijos de Jacob. Y esto generó un impacto no muy positivo en el resto de las generaciones. Comenzaron a aflojar, comenzaron a disminuir su ubicación, su esfuerzo por el estudio de los preceptos. Esa entrega absoluta que existía mientras aún estaban vivos los hijos de Jacob se había desaparecido con el fallecimiento del último de los hijos de Jacob. Se apagó el fuego. Se apagó el fuego. Se apagó el fuego. ¿Qué causó esto? Causó que al cabo de 20 años, cuando quedaban 86 años para que se cumplieran los 430 años, fue decretado en el cielo que se acabó el beneficio de pagar la esclavitud de Egipto a través de dedicarse al estudio de los preceptos. Las consecuencias: debe de comenzar la esclavitud y un trabajo muy, muy duro. Amén. Hoy Dios nos demanda dedicación absoluta
Hoy Dios nos demanda esfuerzo absoluto hacia Él, su bendita obra. De nosotros depende elegir por dónde queremos el sufrimiento y el esfuerzo. Hay gente que Dios tiene que tocarlos en su salud para que vuelvan a la reflexión en la palabra. Hay gente que Dios coloca un aguijón para atormentarlos día y noche. Hay otros que necesitamos estar bajo la mano dura y rígida del látigo opresor para no perder el norte y el sentido. Yo prefiero que Dios me entregue a mí la dificultad de estudiar la palabra parado en un lugar donde pasan cientos y cientos de personas, pero que me dé la fuerza para estudiarla con dificultad, que me cueste mucho cada 8 días pararme aquí a transmitir la palabra del Señor, porque siento que cada día el cielo me exige más, pero ese es el rigor que tengo que pagar. Lo pagaré con gusto, lo pagaré con gusto, lo pagaré con gusto, porque sé que estoy siendo formado por Dios, estoy siendo formado por mi Señor. Él me guardará de todo mal. Él estará conmigo. Él será mi fuerza, mi escudo. Él será mi callado. ¿A quién tengo yo en el cielo sino a Dios? Y fuera de Él nada deseo en la tierra. Dele un aplauso al Señor. Dele un aplauso al Señor. Dele un aplauso al Señor. Él está aquí. Cierre sus ojos, por favor. Aleluya. Cierre sus ojos. Todos cierren sus ojos. Amén. A su nombre la gloria. A su nombre la gloria. Oh, bendito el Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Oh, pastor de Israel, apacienta tu rebaño. Oh, pastor de Israel, apacienta tus corderos. Oh, pastor de Israel, aquí estamos, tus corderos. Oh, pastor de Israel, gracias, muchas gracias. Gracias, Señor, misión cumplida. Gracias, Señor, muchas gracias. Gracias, Señor. Estoy esperando, permanece en mí, Señor. Te estoy anhelando a ti. Escóndeme en tu amor, en mis rodillas quiero estar. Quiero conocerte más y más. Habita en mí lo que soy, es tuyo. Ven, sopla en mí, me levantaré como el águila al volar. Habita en mí lo que soy.
permanece en mí, Señor. Te estoy anhelando a ti. Escóndeme en tu amor, en mis rodillas quiero estar. Quiero conocerte más y más. Habita en mí lo que soy, es tuyo. Ven, sopla en mí, me levantaré como el águila al volar. Habita en mí lo que soy, es tuyo. Ven, sopla en mí, me levantaré como el águila al volar. Habita en mí lo que soy, es tuyo. Ven, sopla en mí, me levantaré como el águila al volar. Me levantaré como el águila al volar. Me levantaré como el águila